Bueno, con respecto al trabajo práctico número 1, ¿sí? Vieron que el enunciado del trabajo práctico número 1 nos pedía lo siguiente. Dice, disponemos de dos objetos conocidos, un hombre y un robot. Sabemos que el robot reconoce las órdenes, como avanzar, ¿sí? Que recibe la cantidad de pasos, el retroceder, que recibe por parámetro la cantidad de pasos, el dormir, ¿sí? Que aparentemente no recibe nada, despertar, recargar, batería llena, batería vacía, ¿sí? Que supuestamente devuelven el estado de la batería del robot, y energía actual, ¿sí? En el caso de batería llena y batería vacía, ahí lo vamos a debatir, qué es lo que devolvería, qué tipo de dato, y la energía actual, ¿sí? Entonces, nos menciona que el robot reconoce esas órdenes. Dice, también sabemos que un robot tiene una batería con 1000 unidades de energía, y cada vez que avanza o retrocede, por cada 100 pasos pierde 10 unidades. Dice, también sabemos que si damos la orden de dormir al robot, no responderá a ninguna otra orden. Vamos a suponer que no responde, por ejemplo, al avanzar y retroceder, ¿sí? Ahora dice, para volver a recargar la batería, bastará con ordenarle al robot que recargue, ¿sí? Por eso tiene el robot un comportamiento, ¿sí? Un comportamiento que es recargar. Ahora dice, por otro lado, el hombre sabe hablar, caminar, comer, ¿sí? Y también jugar con robots. Usted deberá modelar en UML las clases robot y hombre, y luego darle implementación en pseudocódigo. Bueno, yo lo único que les pedí, ¿sí? Para que quede claro, lo charlamos en clase, fue que no hagan la implementación en pseudocódigo, sino que solamente el UML, ¿sí? El diagrama de clases UML, para poder representar, ¿sí? Las clases robot y hombre. Solamente esta partecita, ¿sí? No le vamos a hacer la implementación. Si ustedes quieren escribirla aparte, ir escribiendo como en pseudocódigo qué harían cada uno de esos métodos, ¿sí? Cada una de esas funcionalidades, pueden hacerlo. Pero para la entrega del trabajo práctico, bastaba solamente el UML. Y lo que pedía, si hacías algo en pseudocódigo, ¿sí? Era que fuesen los métodos de robot, ¿sí? Y el de hombre, solamente que dieras la implementación al jugar con robot, ¿sí? Y acá describía, por si lo hacías con pseudocódigo, que el jugar con robot tenía que permitir al robot hacerlo avanzar 50 pasos, tenía que retroceder 20 pasos, informar por pantalla cuánta energía tiene actualmente el robot y ponga al robot a dormir, ¿sí? En definitiva, lo que ustedes tenían que hacer era, en base a este enunciado, dar un modelo, ¿sí? Tanto de robot como de hombre. En el caso del robot, a ver, pregunto, ¿sí? En el caso del robot, ahí pregunto. Cuando dice que el robot reconoce las órdenes de avanzar, retroceder, dormir, despertar, ¿está haciendo referencia a qué cosa del robot? Serían estos, de la clase robot. ¿Mm? No, Sara, no. Vieron que una clase podía tener básicamente dos miembros, ¿no? Atributos y métodos, exactamente. O sea que en este caso habla, claro, eso Nacho, son métodos, ¿sí? Recuerden que los métodos serían como funciones, lo que ustedes veían en programación procedural con PCIN, ¿sí? Como subalgoritmos o procedimientos y funciones, bueno, acá lo llamamos métodos, ¿sí? O sea, los métodos, dicho de otra forma, no serían ni más ni menos que procedimientos y o funciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando me habla que el robot puede avanzar, retroceder, dormir, despertar, ¿no? Estos serían métodos, indican acciones, ¿ok? Bien. Ahora, cuando ustedes tenían que modelar esto en UML, ¿se acuerdan que el diagrama de clases estaba dividido, o está dividido, en tres partes, ¿no? En tres partes. ¿Qué poníamos en la parte superior, arriba de todo? ¿Qué mencionábamos El acá? nombre de la clase. El nombre de la clase, exactamente. Generalmente lo hacemos en mayúscula y en singular, ¿no? Entonces, acá podría ser la clase robot. Perfecto. La clase robot. Ahora,
de este rectángulo, ¿qué mencionábamos en esta otra área? ¿Qué poníamos ahí? Los atributos o características, exacto, Nacho. Muy bien, ha hecho todos los deberes, Nacho. En esta parte, ¿sí? En esta parte del diagrama de clases, tus atributos. Y que decíamos, los atributos no son ni más ni menos que qué cosa. ¿Con qué lo podríamos comparar? ¿Qué eran los atributos? Eran como qué. Y yo digo, bueno, tiene un atributo de tipo entero, como variables, exactamente, Carlos. ¿Sí? Exactamente. Los atributos serían ni más ni menos que variables, ¿no? Y después, área, ¿sí? Van los métodos. Hoy vamos a hablar también de un método especial, que es el método constructor, ¿sí? Que es el que nos va a permitir después crear instancias de una clase. ¿Estamos? Cuando nosotros escribimos la clase, armamos una plantilla de instancias de esa clase y poder operar. Bien, entonces, que para esta clase robot, ¿sí? Menos la tenemos respecto a los métodos, que deberían ser el avanzar, el retroceder, ¿sí? Por ejemplo, que tenemos un método avanzar, y aquí ya, ¿se acuerdan que los poníamos en mayúscula los métodos? Y que recibía la cantidad de pasos, ¿sí? Por parte, o sea, que yo al robot le decía avanzar, y le tenía que pasar un número, le tengo que pasar un número que es la cantidad de pasos que quiero que avance. La pregunta acá es la siguiente. ¿Qué tipo de número le podríamos poner? ¿Qué tipo de dato sería? Dato numérico, ¿no? Pero ¿qué número? ¿Entero, real? ¿Qué les parece a ustedes? Entero, puede ser un Podría entero, ser. profesor. Un entero, ¿no? Entonces acá podríamos decir, es un método, ¿sí? Que recibiría un número entero, que es la cantidad de pasos, ¿ok? Es la cantidad de pasos. Como no va a devolver nada, digo, no, yo quiero que este método, cuando le diga la cantidad de pasos que quiero avanzar, avance. ¿Sí? El robot está dormido, mostrará un mensaje que diga que está dormido, por ejemplo, y si no tiene energía, que muestre un mensaje que diga que tiene energía. Entonces, podría pensarlo así, como que no retorna nada, ¿no? Como un procedimiento, poniendo la palabra void. ¿Sí? Ahora, otro de los métodos, ¿sí? Puedo tirar esta línea, después lo chequeamos. Otro de los métodos, ¿sí? Podría ser el retroceder, que lo podría escribir de la misma manera que el avanzar, ¿no? Público, retroceder, ¿sí? Sí, también. Yo estoy de datos ya, podría ver a nivel decir, bueno, entero, ¿sí? Que sean los pasos. También es válido en esta primera etapa, porque no habría inconveniente de que pusieran el tipo como un pseudocódigo, ¿no? No habría ningún inconveniente. Por ahora está permitido. Así que vamos a ver si puedo. Aquí estamos, lo acomodamos un poquito mejor. Algo así. Bien. ¿Sí? Entonces, y así iríamos describiendo y pensando, cuando escribimos los métodos, en qué tipo de datos deberían recibir, como por ejemplo el avanzar, que debería recibir los pasos como un entero, y qué debería devolver, ¿sí? Es decir, si sería una función, por ejemplo, o un simple procedimiento, ¿no? Bien. Ahora la pregunta acá es la siguiente. ¿Alguien detectó algún atributo acá para el robot? Ah, no. A ver, leyendo el enunciado, ¿no pensaron en ningún atributo? La batería le puse yo como atributo, profesor. Claro, ¿sí? Es la energía o batería, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Es decir, que el robot debería tener una variable atributo, ¿sí? ¿Se acuerdan que para respetar el encapsulamiento, para decir que la batería está oculta, poníamos el signo menos, en fin, ¿no? Entonces,
una batería. ¿Y qué tipo de datos guardarían en batería? ¿Mm? Y un entero, puede ser. Bueno, bueno, en el caso puntual de la batería, ¿sí? Podría ser un entero. Tranquilamente podría ser un entero. ¿Sí? Además, dice, puse un atributo para saber si está dormido o no el robot, ¿sí? En donde debería ser un atributo booleano. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos por partes. Un atributo podría ser entonces la batería. Bien, esa batería, acá podría ser así, de tipo entero, o ya les digo entero, batería, ¿no? Inicializado con 1000 unidades. Es decir, yo puedo poner acá, le asigno 1000. Recuerden que acá para asignar, para darle un valor a una variable, es el signo igual, ¿no? En pseudocódigo, para ustedes decir que asignaban un valor a una variable, usaban una flecha. ¿Sí? Tenían la variable y acá tenían el dato que le asignaban a una variable, ¿no? Acá para asignar usamos el signo igual. Para usamos el signo igual, ¿no? Bien. Ahora, la pregunta acá es la siguiente. De todos los métodos que tendría el robot, de todas las funcionalidades que tendría el robot, ¿sí? Ya, ahí lo charlamos, Sara. De todas las funcionalidades que tendría el robot, de todos los métodos que estamos mencionando acá en el enunciado, ¿cuáles de esos métodos modificarían el estado de la batería? ¿Sí? ¿Le cambian de alguna manera o de alguna manera usan el estado de la batería? Cuando ¿Cuáles serían avanza los o métodos? retrocede. Bien, por ejemplo, el método avanzar y el retroceder, lo que harían es, dependiendo de la cantidad de pasos, restarían, ¿no? A la batería. ¿Me Puede van ser siguiendo hasta ahí? una variable que sea de dirección también. Fíjate vos que en el enunciado no te dice que tenés la posibilidad de hacerlo girar al robot. Es como que este robot solamente va para adelante y para atrás. A ver, ¿Sí? ¿Está? Me dijeron, mira, yo lo necesito de forma, pero está bien. Como no nos pide el enunciado, no le agrego ni pico ni cola, recuerda. ok, Eso, ok. Cristian. Cristian dice, che, pará, que hay otro método que también afecta al estado de la batería, que sería el recargar. ¿Sí? El recargar, ¿de qué manera afectaría a la batería? Volviéndola a cuánto. ¿Mm? Claro, restaurando la batería y asignándole de nuevo qué valor, Cristian. 1000. 1000. ¿Sí? ¿Y hay algún otro método que necesite o que haga algo con la batería? ¿Qué les parece a ustedes? El estado, El energía dormir del actual. despertar Sí. no tiene nada que ver con la batería. Claro, Cristian. ¿Sí? La energía actual, ¿sí? ¿Cómo se imaginan el método de energía actual? A ver. Ese método, si yo lo tuviese que declarar, ¿no? Tuviese que escribir un subalgoritmo que se llame energía actual. ¿Sí? ¿Cuál sería la tarea del método de energía actual? ¿Qué tendría como responsabilidad este método? Controlar la cantidad de batería o el consumo que ¿Controlar va la cantidad de teniendo a medida batería? que avanza o retrocede. ¿Controlar la cantidad de batería? ¿Mm? ¿O informar el estado de la batería? Y lo controla y lo informa, o sea, a la vez. Pero, a ver, si vos le dijeras al robot energía actual, ¿sí? ¿Qué esperás que hiciera esa función? Que te diga, y mirá, Que te si no hay devuelva lo que hay, lo que hay en claro, el que te diga, momento. mira, tenés tanta energía en la batería, ¿cierto? ¿Sí? El que Sí. se va a encargar de controlar si hay energía o no cuando tenga que hacer algo el robot sería el avanzar y retroceder, ¿no? O sea que el avanzar y retroceder, ¿sí? Supuestamente, entre comillas, avanzaría o retrocedería, pero, ¿sí? Restándole unidades de energía a la batería siempre y cuando haya energía y Ah, además suceda qué cosa.
El robot es Claro, o efectivo. sea, informaría de avanzar o retroceder en caso de si lo puede hacer o no. Claro. Entonces, es como que la energía actual, ¿sí? Lo que debería devolver, ¿sí? Y acá está la duda, miren. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de que los subalgoritmos, o sea, los métodos, ¿sí? Pueden ser o procedimientos o funciones, ¿no? Una función es como si fuese una máquina que yo le doy algo y ella me devuelve algo transformado, ¿no? En base a lo que con lo que yo le alimento, me devuelve algo ya procesado. Eso sería una función. Procedimiento sería una máquina que la puedo llegar a alimentar con algo, pero no me devuelve nada, sino que hace algún proceso oculto que a mí no me sirve, o me devuelve un mensaje, ¿no? Ahora, pregunto, supongamos que vos tenés una máquina de picar carne, ¿sí? Y a vos te serviría de algo que pongas la carne en trozo y te devuelva un cartelito que te diga, ¿ya piqué la carne? ¿O te serviría que te devuelva la carne ya molida o picada? Y claro, porque no te sirve de nada que te diga un cartelito, piqué la carne, pero no te devolvió la carne, ¿sí? Entonces, con respecto, no tendría sentido, ¿no? Con respecto a la energía actual, ¿qué te serviría? Esto en base a lo que puso Cristian. Cristian dice, para mí la energía actual bastaría con que muestre un mensaje, ¿sí? Que muestre la energía. Tanto entender que muestre un cartelito, muestre la energía. ¿Te sirve que muestre en un cartel la energía o que te devuelva cuánta energía hay para vos poder saber desde afuera, si estás buscando el robot, de si tiene batería o no todavía? ¿Le queda carga? ¿Cuánta carga tiene? ¿Qué le serviría? ¿Un mensaje o que devuelva algo? O sea, que se comporte como un procedimiento o como una función. ¿Mm? ¿Qué les parece? A ver, que devuelva. Entonces, bien. Ya, ustedes después con la práctica se van a ir dando cuenta, cuando tienen que hacer un método, de si tienen que devolver algo o no, dependiendo de cómo lo van a usar después, ¿cierto? Por ahí si vos decís, no, yo después con el robot no hago nada, solamente quiero mostrar la energía, bueno, podría pensarlo como un simple procedimiento. Todo depende después del contexto, ¿sí? Pero bueno, por ahí tendría más sentido que la energía actual sea un método que retorne al exterior, porque recuerden que desde afuera la batería no se va a poder ver, porque está oculta, ¿sí? Que va a estar encapsulada. Entonces, la única forma que yo podría de afuera saber el valor de la energía para poder hacer algo con ese número es que devuelva algo. Y entonces, si la energía actual tiene que devolver el estado de la batería, ¿qué tipo de dato devolvería? ¿Qué tipo de dato tendría que devolver? ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿De qué va a depender? Claro. Y dice Cristian, tendría que ser un entero. Y sí, porque como tiene que devolver la cantidad de energía que tiene la batería en este momento, y la batería es un entero, entonces esta función, ¿sí? Este método de energía actual, debería devolver, en lugar de void, ¿sí? En lugar de ser void, es decir, no devuelve nada, es un procedimiento, tendría que devolver un entero. Y se podría comportar como una función. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahora, con respecto al batería vacía, al batería llena. ¿Sí? El batería llena. ¿Cómo lo pensarían ustedes? ¿Cuál sería la responsabilidad del batería llena, por ejemplo? La energía actual es devolverte la cantidad de energía que tiene la batería en este momento. ¿Y el batería llena? ¿Cuál sería la responsabilidad de ese método? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué les parece? Nacho dice, yo lo pensé como un booleano que devuelva un true o un false. ¿Sí? Bueno, supongamos que lo piensan como una función que devuelve un booleano. ¿En qué caso el batería llena devolvería true?
¿En qué caso la batería llena devolvería true? Y en el caso que esté la batería 1000, que o sea, Claro, o sea que en batería llena, vieron que cuando ustedes modelan en UML, dicen qué es lo que quieren, pero uno no pone cómo lo va a hacer. ¿Sí? Uno supone después cómo lo haría en código, ¿no? Entonces, suponemos que en código, dentro del batería llena, va a haber un sí, condicional, que preguntará, bueno, si la batería es igual a 1000, devuelvo true. Y si no es 1000, es porque no está llena, devuelvo false. Falso. Bien. Y entonces, de la misma manera, lo pensarían al batería vacía. ¿Cuándo devolvería el batería vacía? También lo podría pensar al batería vacía, por ejemplo, como un booleano, ¿no? Como una función de batería vacía que devuelve un booleano. ¿Y en qué caso devolvería true el batería vacía? Por eso son muy triviales las preguntas, pero bueno, sirve para que vayan entendiendo de qué estamos hablando, ¿no? Claro, devolvería true cuando la batería sea cero. ¿Sí? Y ya si no tiene cero es porque no está vacía, entonces devolvería falso. Exactamente, Rodrigo. Está bien, Carlos. Bien, bien, Sara. ¿Me van siguiendo? Bien. Recién hay un compañero mencionó, ¿sí? Otro atributo necesitaría el robot. ¿Sí? Digamos, para que el robot avance o retroceda, según el enunciado, tienen que cumplirse dos condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones que tienen que cumplirse para que pueda avanzar o retroceder? Que tenga batería. Que tenga batería y que esté despierto, y el estado, dice Carlos, se debe referir a que esté despierto. ¿Sí? ¿Sí? No necesita tener un atributo Nacho pasos. ¿Por qué? Porque en este caso los pasos es un dato que va a recibir desde afuera el método, ¿sí? Esta función. ¿Estamos? Ahora, para poder dar esos pasos que le van a indicar desde afuera el robot, ¿ok? Tiene que tener energía, tiene que tener batería con carga, capaz o para permitirle hacer esa cantidad de pasos, ¿no? Pero además tiene que estar despierto. Entonces, es como que me estaría faltando otro atributo en el robot. ¿Cuál sería el otro atributo? Que lo mencionaron recién, pero bueno, a ver si van siguiendo el hilo de la clase. A ver. Claro, un atributo, ¿sí? Booleano, se podría llamar estado, se podría llamar despierto, se podría llamar dormido, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? El nombre que ustedes quieran. Supongamos que yo les pongo despierto, ¿sí? Despierto. Y lo pienso a ese atributo como un booleano, de tipo boolean, ¿no? Un booleano. Si le pusieron de nombre al atributo estado, pero bueno, el concepto es el mismo, o sea, dar a entender si el robot está despierto o dormido, perfecto. ¿Sí? El nombre que ustedes quieran. Pero sí necesitarías que sean booleanos, ¿no? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, de nombre despierto, ¿sí? Y bueno, me es más fácil a mí entender que el robot va a estar despierto cuando tenga un valor true ahí, ¿sí? Entonces, yo podría pensar acá que el robot está despierto cuando tenga guardado un valor true, ¿sí? Y que esté dormido cuando esté en false. Ahora, podría pensar también esto, como dijo un compañero, decir, bueno, mira, así como inicializo la batería con 1000 unidades, ¿sí? Podría inicializar ese atributo. Yo tengo costumbres a veces de, cuando pongo un atributo, ¿sí? Poner el tipo de dato, el nombre del atributo, 2 puntos, el tipo de dato. También puedo ponerlo así, como les resulte más cómodo. El tipo de dato, vamos a tomar este estándar. El tipo de dato y el nombre del atributo. Despierto. Entonces, así como inicializamos recién a la batería con 1000 unidades, podría inicializar el despierto con true. Es decir, que cuando alguien crea el robot, cuando yo creo una instancia, ¿sí? Esta es una plantilla, es un molde, esta clase robot es un molde para que yo pueda crear un robot, ¿no?
Entonces, si yo creo un robot usando este molde, ¿cómo les parece a ustedes va a arrancar? ¿Despierto o dormido? Dependiendo de lo que puse ahí. Cierto. Despierto, exactamente. ¿Sí? Porque tiene un valor true, ¿no? Esto lo deciden ustedes. Ahora la pregunta es la siguiente. Quiero que ustedes me dijeron que los métodos que de alguna manera van a usar a la batería, ¿sí? Los métodos que de alguna manera van a usar la batería serían el avanzar, el retroceder, el recargar, el batería llena, el batería vacía, el energía actual, ¿sí? Y que el despertar, el método despertar y el recarga y el dormir, ¿sí? Lo que harían sería cambiar el estado de despierto, ¿sí? Del atributo despierto. Es decir, que si yo al robot le digo dormir, ¿qué debería hacer? ¿Cuál sería la lógica del método dormir? ¿Qué tendría que hacer por dentro? Cambiarlo a falso, exactamente, al estado del atributo exactamente, despierto. ¿Sí? Ahora, ¿se dieron cuenta, ¿sí?, que estas variables atributos se comportan como globales? Es decir, yo desde cualquiera de los métodos que tengo en la clase puedo acceder a esas variables como si fuesen propias, ¿sí? Yo desde el avanzar puedo acceder al estado del atributo batería y saber si la energía que tengo actualmente en la batería me alcanza para hacer los pasos que me mandan a hacer. Por ejemplo, puedo acceder al atributo despierto para saber si está despierto o no, para poder avanzar. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, que las variables atributos se comportarían como variables globales. Y las variables parámetros de los métodos, por ejemplo, vieron que el avanzar tiene un atributo, perdón, un parámetro que es pasos. ¿Sí? Ese pasos, ese parámetro, es una variable también, pero que solamente va a vivir dentro del método avanzar. La voy a poder usar ahí adentro nada más. ¿Sí? Bien. Bueno, ustedes ya con esto son capaces de seguir completando el diagrama. Si alguno de ustedes ya entregó el trabajo práctico y de pronto se dio cuenta, che, mirá, yo puse los métodos, me di cuenta cuáles eran los métodos, pero no puse todo el detalle de qué deberían recibir, qué deberían devolver, ¿sí? No importa, por ahora está bien, con que se hayan dado cuenta, ¿sí?, cuáles son métodos, perfecto. Por ahí puede suceder también con los atributos, que digan, mira, profe, yo solamente puse como atributo batería, no me di cuenta que podría tener un atributo despierto. ¿Sí? Bueno, si bien es necesario ese atributo, ¿no?, porque es parte de la condición, pero bueno, por lo menos se dieron cuenta de que había un atributo de tipo batería. ¿Ok? Ya va a haber después un segundo trabajo práctico en donde le vamos a empezar a dar a esto implementación en C Sharp. ¿Ok? Entonces ya el modelo, en base a esta clase, lo van completando. Ya en la segunda entrega no van a tener que estar estos errores. ¿Sí? Y aquellos que todavía no entregaron el trabajo práctico tienen la posibilidad todavía de modificarlo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? No sé si Sí, tienen... profesor, sí. Sí. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Bien. Sara, yo vi que vos no entregaste el trabajo práctico todavía. Rodrigo. No me fijé todavía, Rodrigo, pero bueno. Ahí tiene el material. ¿Sí? Tiene el material. Bueno, ahora, ahí, bien. Perfecto. Bueno, ahora yo les voy a dar acá un enunciado. ¿Sí? Sí, se me- Bien. Bueno, entonces, el enunciado pequeño que tenían que hacer dice, en un nuevo proyecto para un juego de ajedrez, nos piden modelar e implementar una clase que represente una pieza de dicho juego. ¿Sí? O sea que ya sabemos como precondición que la pieza que tenemos que modelar es para ese juego. Sabemos que en el ajedrez hay distintos tipos de piezas que básicamente tienen dos colores. Bueno, ahí
juego que la mayoría ya debe conocer. Por ahí a lo mejor no lo saben jugar, pero sabemos de qué se trata. Y si usted deberá pensar que ¿qué atributos serían necesarios para describir las características de dicha clase? ¿Sí? Están mal redactados. Usted deberá pensar qué atributos serían necesarios para describir las características de dicha clase. Agregarle los métodos getter y setter, eso con respecto a los métodos getter y setter, ¿sí? Son métodos especiales, tipo, que adiciono a una clase para que desde afuera se pueda cambiar el estado de esos atributos. ¿Sí? Ya van a ver ustedes que, por ejemplo, yo pensé en una pieza con un método mover, por ejemplo, ¿no? Para que yo pueda decir a dónde quiero mover esa pieza. Ahora, hay métodos adicionales que nos van a permitir cambiar el estado de ciertos atributos. ¿Sí? El mover me va a poder cambiar la ubicación de la pieza, pero, por ejemplo, si yo quiero cambiarle de pronto el color, porque me equivoqué, creé una pieza con color marrón y era color negro lo que tenía que poner, bueno, ¿sí? ¿Cómo hago para modificarlo? ¿Sí? Ahí entran en juego los famosos métodos setter, que permiten desde afuera cambiar el estado de un atributo, y los métodos getter, que lo único que hacen es devolvernos, son funciones que nos devolverían afuera el estado de un atributo. ¿Sí? Eso vamos a ir viéndolo ahora. Ahora bien, en el caso del grupo número 1, dice, bueno, para mí un molde, para una pieza, ¿sí? Hablando en general, porque tengo que pensar en una pieza en general, sería la siguiente. Tendría una clase pieza que podría tener, él me dice tablero, ¿sí? ¿Y qué guardarías ahí en tablero? ¿Qué te parece a vos guardarías en tablero? Como profe, ¿me repetiría la pregunta, por ¿Qué favor? guardarías en el atributo tablero? Dice, mira, como atributo para pieza, Y como, y le guardaríamos más que nada la cantidad de piezas que tiene. ¿y por qué pusiste string ahí? No, bueno, sí, no sé. Está bien, esto lo estamos pensándolo ahora nada más. Ahora, ¿es relevante, digamos, para el juego? O sea, ¿sería responsabilidad de la pieza saber en qué tablero está? ¿O del tablero saber qué piezas tiene? ¿O de un Del tablero tablero saber qué saber, piezas tiene? del tablero saber qué piezas tiene. ¿Qué piezas tiene, no? O sea que, por allí, ¿sí? Si bien no me pide que modele un tablero, tampoco me pide que modele un jugador, tampoco me pide que modele, ¿sí? Una partida, ¿sí? Sino puntualmente una pieza. Entonces, por allí podría decir, bueno, está bien, no es responsabilidad de la pieza saber en qué tablero está. Entonces, supongamos que sacamos tablero. Ahora, ¿sería responsabilidad de una pieza poderme decir la ubicación en la que está? ¿Sí? Para representarla a lo mejor en un gráfico, en la pantalla. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Él dice, mira, yo como ubicación, o ubicación inicial, como le quieran llamar, ¿sí? Podría poner una cadena ahí, ¿sí? No sé, indicando en qué fila está y en qué columna, ¿sí? Por Exacto, ejemplo, podría ser esa era la idea, sí, exacto. en qué fila y en qué columna está. Ajá, en qué fila y ¿Sí? Fíjense que él pensó en ubicación, por ejemplo, él pensó en color, ¿sí? No hace falta ponerle color de pieza, porque ya sabes que es el color de la clase en donde está, pero está bien, si puede color pieza. Bueno, vayan acostumbrándose a que si para un atributo, para un método, piensan nombres formados por más de una palabra, se escriben todos juntos, ¿sí? Color pieza, todos juntos, ¿sí? Entonces vayan acostumbrándose a eso. Entonces ahora él dice, por ejemplo, que para el color de la pieza, el tipo de dato que va a guardar es un char, ¿sí? Por ejemplo, es un carácter. En lugar de ser una cadena, él dice va a ser un solo carácter. Y bueno, entonces ahí, ¿qué dato podría llegar a guardar ahí? ¿Qué es lo común que iría en una pieza? ¿Cómo diría que la pieza es negra, por ejemplo? ¿Guardando qué dato? Abran el micrófono, porque por ahí no veo el chat. ¿Eh?
No, si dice char, no dice booleano, no dice que va a guardar un true o un false. Si va a guardar un carácter nada más. ¿Sí? Entonces, cuando uno escribe una pieza, ¿cómo le podría llegar a decir, ¿sí?, que es color negro, entonces? Y guarda un solo carácter. ¿Poniendo qué cosa ahí? Una N, por ejemplo, de negro. ¿Sí? Y si es blanca, una blanca. ¿Estamos? Si yo hubiese dicho el color de pieza, recuerden que los atributos son variables. ¿Sí? El lugar donde ustedes van a guardar un dato, ¿no? Entonces ustedes dicen, no, yo en color de pieza voy a guardar el nombre del color completo, negro o blanco. Bueno, sería una cadena. ¿Sí? Entonces, dice, yo lo voy a guardar como un char. Perfecto, es su decisión. Dejarlo así como char. Dejarlo así como char para que le vea también. Ahora, el movimiento. ¿Qué guardaría en el movimiento? Dice, hay un entero ahí, pero ¿qué guardás? Si dice, por ejemplo, no sé, movimiento, y hay un 5 o un 3, ¿qué está indicando ese número? ¿Qué es eso? Está indicando la cantidad de casillas que tiene, o sea, la cantidad de casillas que se va a mover. Por eso pusimos entero. También puede ser una cadena. Sí, pero está bien. A ver, ¿a vos te interesa saber cuántas veces, a ver, este dato, ¿sí?, lo tiene la pieza guardada, ¿no? No es una acción de moverte tantos lugares, ¿sí? Esto va a quedar, el dato que va a quedar guardado ahí va a provenir después de una determinada acción, de haber invocado un método de los que tiene la clase pieza, ¿no? Y ahora guardás un número, ¿sí? Y no sería azar a cómo se mueve la pieza, porque cómo se mueve la pieza es una descripción, ¿sí? Si es una descripción simple, yo quiero escribir ahí que esta pieza se mueve de a un casillero hacia adelante, ponele que querés poner esa, como un manual, como una descripción, ya no sería un entero. Sí, cadena, ¿sí? Por eso no sé, si es un número, no me sirve de nada, porque guardás un 3, pero no dijiste si se movió, no sé, no guardo en qué dirección, ¿sí? Es como que no sería relevante. ¿Está? Claro, Sí es claro, sí. relevante saber en dónde quedó la pieza. Después de haber movido la pieza, como lo hicieron en el método abajo, ¿sí? Este método, mover, que ustedes pusieron acá abajo, este comportamiento, ¿sí?, va a cambiar la ubicación de la pieza. ¿Sí? Va a cambiar la ubicación de la pieza, el método mover. ¿Ok? Entonces tiene más sentido tener guardada en dónde quedó la pieza, ¿sí? Por eso yo le llamaría a este atributo, en lugar de ubicación inicial, le llamaría ubicación. ¿Sí? Para saber, eso me va a decir que mira, la pieza está en tal fila, tal columna. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ahí sacaría el movimiento. Bien. Entonces, ahí por ejemplo yo tendría la ubicación, ponerle que sea cadena, ¿no? La ubicación podría ser, en lugar de ser de tipo cadena, pues, podría ser de otro tipo clase, que todavía no vimos, relaciones, que sea ubicación, que tenga las coordenadas X, Y, por ejemplo. Si no, puede ser como una cadena en donde yo guardo ahí F1, C5, o sea, fila 1, columna 5. ¿Sí? Lo vamos a poder suponer así. Bien. Ahora, fíjense que a esta pieza, por ejemplo, le puedo pedir el nombre, porque estoy hablando de una pieza en general. Si quiero saber si esta pieza es un alfil, si es un caballo, si es un peón, tiene la pieza un nombre, por ejemplo. ¿Sí? Tiene un nombre. Genial. Perfecto. Ahora, con respecto a los atributos, el grupo 1 había pensado en un atributo más, me parece, por ahí. Aparte de tener la ubicación, por ejemplo, de tener el color de la pieza, el nombre de la pieza o qué tipo de pieza es, ¿sí? Habían agregado un atributo booleano, me estuvieron hablando, estuvimos viendo. A ver, grupo 1. Sí, profe. Estado. Bien, ellos pensaron ahí en un atributo booleano, por ejemplo, estado. ¿Sí? En un atributo booleano, por ejemplo, estado. Y
si tiene un false, representaría, por ejemplo, falso, representaría que la pieza, por ejemplo, está muerta, la mataron. ¿Sí? Y si está en true es porque está activa. ¿Sí? Eso podría servir. ¿No? Un atributo estado, ahí podría ser Walter, ¿sí? Podría ser un atributo estado booleano. Así como tenés nombre, nada, podríamos agregar un atributo estado. Genial. Que sea booleano. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a suponer, puede que el grupo 3 a lo mejor haya agregado algún atributo más en función a lo que es una pieza. ¿Sí? En esta. Perfecto. Booleano. Ahora bien, vamos a suponer que nosotros vamos a implementar, vamos a crear un código ahora en una pieza. ¿Sí? Este es el diagrama, o sea, el UML me representa gráficamente, ¿sí? Cómo sería el molde de una pieza. ¿Sí? Ahora, para poder usar una pieza en mi programa, tengo que crearla, tengo que programarlo, tengo que hacerlo en código. ¿Sí? Para eso después poder, en mi programa, instanciar, crear objetos con este módulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que nuestra clase pieza tiene esos atributos, pero vamos a concentrar en los métodos. ¿Sí? Pero vamos a concentrar en los métodos. Entonces, te saco de compartir Ezequiel. ¿Sí? Ahí. Grupo 3, ¿quiere compartir para ver el modelo de ustedes? ¿Podemos verlo? Sí, no hay problema. A ver. Bien. ¿Está compartiendo? Está compartiendo, ¿sí? Acá, en el caso del grupo número 3, tenemos que una pieza tiene un tipo, y ahí el tipo, ellos guardan un número, ¿sí? Por ejemplo, si hay un 1, o sea, ¿por qué lo pensaste como un número? A ver. Y porque al haber diferentes tipos de pieza, la establecí como un número. Por ejemplo, si es una torre, podría ser el 1, si es un alfil, sería el 2, si es un rey, el 3, y así, etc. Está bien, está bien, está bien. ¿Ves? No importa a veces la decisión que ustedes tomen, ¿sí? Pero si lo saben defender, y aparte vieron que semánticamente estoy diciendo lo mismo, ellos están diciendo lo mismo con un número. Dicen, mira, yo le pongo un número porque para mí va a ser el 1, una torre, un 2, un alfil, un 3, ¿sí? Bien. Y en la ubicación, en el string ese que habría, ¿qué dato habría en esa cadena? ¿En dónde? Perdón. En ubicación. La ¿Cómo casilla, o guardaría? sea, por ejemplo, A1, A2, A3, Está A4, bien. dependiendo del lugar. Sí, la columna, está bien. Está bien, sí, podría pensarlo así. Perfecto. ¿Y en dirección qué guardarías en dirección? En la dirección, supongamos que la pieza está en el centro y tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, y dependiendo de los diferentes lugares donde se puede mover. O sea, para arriba, abajo, derecha, izquierda y los diferentes costados. Está bien, o sea que si tiene, por ejemplo, un 1, significaría que la pieza solamente puede ir para adelante. No, sería para el costado, pero ahí se iría modificando dependiendo de la pieza, porque no todas las piezas tienen el mismo movimiento. Está bien. Por ejemplo, un caballo se puede mover para adelante, supongamos para adelante y para izquierda o derecha, entonces ahí habría que especificarle bien, dependiendo del número que... Y ahí en dirección, ¿qué habría? Y ahí en dirección sería una combinación de esos números, Ah, bien. O sea hasta que llegar al movimiento final. Porque, por ejemplo, un caballo no tiene una dirección fija, el caballo no, se hace mueve una medio. variación. Entonces tendríamos que hacer eso, esa cadena para especificar esa variación que hace el caballo. Está bien. Entonces, si vos decís, si yo ahí en dirección tengo el 1, 4, ¿cuál sería la combinación para un movimiento de un caballo, por ejemplo? No sé cómo explicar. A ver, sería
No se lo puedo creer rápido. Pero, Escribilo. profe, ¿no sería mejor? Profe, ¿no sería, perdón, mejor que la ubicación sea como una cadena? Es más, Él tiene la ubicación. no, Tiene la ubicación ahí como cadena. no, perdón, dirección, digo. Dirección no sería más fácil que fuera cadena, porque así Podría- no tenemos que Yo aprender. no sé cómo, por ejemplo, ¿qué va a guardar ahí? ¿La dirección en donde está el caballo actualmente? ¿O querés expresar cómo se movería la pieza? ¿Cómo se puede mover una pieza? Claro, yo lo pensé más para cómo se puede mover una pieza. Está bien, tiene sentido. Porque así, No a si dónde tenemos que puede mover ir. una pieza, tenemos que aprendernos cosas, tenemos que aprender los movimientos, la combinación, por ejemplo. ¿Entiendes? Si va por números, Por ejemplo, ¿cómo podrías decir, qué número pondrías ahí para indicar, por ejemplo, que, no sé, la dama se puede mover en cualquier dirección? Y él pondría cualquiera de esos números, dependiendo de la dirección que haya elegido el jugador. Está bien. Está bien. Si vos querés poner en qué dirección se podría mover una pieza, ¿sí? Viste que este es tu sentido, ¿no? ¿Sí? Sí. Me parece a mí que podría ir más por este lado. Estas serían las direcciones, ¿no? Claro, Supongamos que vos decís, para mí un estándar es, el 1 es si solamente se puede mover para adelante. El 2 es si se puede mover en diagonal para adelante. El 3 si se puede mover solo para la derecha. El 4 si se puede mover en diagonal para abajo. El 5, el 6, el 7 y el 8, ¿no? Por ejemplo, claro. podría decir, el rey solamente se puede mover ¿para qué dirección? A ver, no entiendo ajedrez, pero supongamos que se puede mover para todas las direcciones, bueno, se Pero digamos especificaría. castillo, ¿sí? Ah, Pero digamos castillo, ¿sí? eh, El rey. sí, ¿Sí? ¿qué tiene? Entonces, también te puedo decir, bueno, para mí entonces podría ser que la combinación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guión 1 indica que esa pieza se puede mover en todas las direcciones, pero de a un paso. Podría No, ser el pues, rey, ¿no? O sea, si guardaras en qué dirección se podría mover, ¿sí? La dama, ¿qué podría decir? Bueno, la dama se puede mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en todas las direcciones, los pasos que quiere. Si tuvieras que poner un peón, ¿qué pondrías en un peón? un peón, si mal lo recuerdo, es para adelante, Solo para adelante y come en para una o dos adelante, casillas, dependiendo de lo que él elija. ¿sí? Come solamente en diagonal, mata, ¿no? Pero Claro, y moverse. mata en diagonal. Entonces, si tuvieses que escribir eso, ¿qué diría? Bueno, que se puede mover en uno, no sé, y pondrías algún código que te diga, bueno, en 2 y come en 8, por ejemplo. ¿Sí? Podría, perdón, ahí lo vas a ver. Podría escribirlo algo así. No sé, buscar una forma de usar en código y decir, bueno, para mí eso, ya que si tuviese que guardar algo en dirección, tendría que ser algo así, ¿no? ¿Cómo se movería una pieza? Claro, serían los pasos que llevan al final del recorrido de la pieza. O sea, sería, ¿cómo se va a mover la pieza o cómo se movía la pieza? Claro, sería hacerse los pasos del movimiento de la pieza. Cada paso que dio. Por ejemplo, si un peón se movió 2 casillas adelante, sería 1 por 2. O sea, en dirección 1 por 2 pasos. ¿Sabe? Bueno, pero ¿para qué vas a guardar ese dato entonces si ya tendrías la ubicación en donde quedó? Es verdad, también no lo había pensado de esa forma. ¿Sí? O sea que, de última, si tenés una dirección, podría ser, eh, digamos, algo como esto. Una cadena que describa cómo se mueve esa pieza, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ¿Sí? Por eso, a ver, no está mal, pero podría pensarlo de esa manera. Bien. Ahora, fíjate vos que tenés, está bien, tenés un método que te permite cambiar del estado al tipo de pieza, ¿no? Poder ver desde afuera el tipo de pieza. El detectar qué tipo de pieza es, le pasás una ubicación y te dice qué pieza es, qué pieza está ahí, está bien, podría ser. El mover pieza recibe una dirección. Ah, bueno,
¿Ves? Acá lo mismo que el grupo número 2, creo que era. Si vos pensaste en un atributo movimiento o dirección, porque lo vas a usar en un método como parámetro, está mal pensado, porque en realidad este dato es como que viene de afuera, ¿sí? Y queda reflejado en qué dirección se movió esa pieza, en dónde quedó esa pieza, en el estado de ubicación. O sea, no por el hecho de que tenga un método que reciba un dato, voy a tener un atributo con ese dato, ¿se entiende? Bien. Pero bueno, en términos generales, los tres grupos más o menos pensaron en los mismos atributos, ¿no? En que haya una ubicación, en que haya un tipo de pieza, ¿sí? Bueno, faltaría acá, por ejemplo, el color de la pieza, porque él, por ejemplo, sabría con un número entero que es la pieza, salvo que diga, bueno, ya, el 1, ¿sí? es la torre negra, y el 9 es la torre blanca, podría ser, ¿sí? Podría ser también así. ¿Estamos? Bien. ¿Se entiende lo que digo, no? Claro, esto que estamos mencionando acá arriba, Sara, son atributos. ¿Sí? Son atributos. Todavía que no le di pie a los métodos, ¿sí? ¿Cómo se comportarían? Todavía no dimos pie. Ahora bien, y otro atributo que por ahí vemos que podría ser indispensable es el de saber si la pieza está destruida o no. Claro o no, ¿sí? Que podría ser un estado, como había mencionado Carlos. Con el respecto a la dirección, eh, depende de cómo lo que van a guardar ahí. Y si vas a guardar información acerca de cómo se va a mover la pieza, ¿sí? Como para informarle a alguien, decir, che, esta pieza cómo se mueve. Esta pieza se mueve en todas las direcciones. Lo pensás como una descripción, un atributo que guarde como un manual de cómo se mueve esa pieza en particular, puede ser un string, ¿sí? Ahora, si lo pensaste como la dirección en la que querés mover una pieza, porque tenés un método de mover pieza que recibe una dirección, por ejemplo, ¿sí? Eh, digamos, el método sería mover pieza, ¿sí? Y este dato es como un dato, ¿sí? ¿Vieron? Como el robot que ustedes modelaron. Vieron que el robot tenía un método de avanzar que recibía la cantidad de pasos, ¿sí? Pero no porque el método de avanzar recibiera la cantidad de pasos, yo iba a tener en el robot un atributo pasos, ¿sí? Si yo quiero decirle al robot cuántos pasos tiene que avanzar, ¿sí? Ese dato tiene que recibirlo por parámetros ese método, ¿sí? ¿Ok? Por eso es que, para no generar tanto lío, no piensen en dirección por ahora, ¿sí? Vamos a manejarnos con una ubicación, ¿sí? Una ubicación, un color, el nombre de la pieza, podría ser, y un estado. Acá en el caso del grupo 3, no sé si lo pensaron de esta manera, el tipo de pieza es un número, ¿sí? ¿Cómo diferencian si la pieza es blanca o negra? ¿Con el mismo número de pieza o un atributo adicional? Claro, ahí pensándolo así, tendríamos que haber puesto el color de la pieza. Está bien, podría ser. Sí. Está bien, podría haber sido el color, ¿no? Entonces, bueno, si vos decís, no, el número de piezas, porque para mí, viste que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas, ¿sí? Entonces, el 1 para mí representa la torre izquierda negra, y el 8 la torre derecha negra, ¿sí? Después, 8, 9, 10, hasta el 16 son los peones para mí. Del 9 al 16 son los peones. ¿Sí? Después decimos, del 17, arranco para atrás. 17 es la torre blanca, izquierda. Ustedes, como lo vamos a decir con nombres, bien. Y si no, podría ser un atributo adicional color y que ahorra complejidad después de darle a la persona que tenga que usar esta pieza un manual que diga, bueno, mira, los colores de la pieza son estos. Entonces, la pieza tiene un número, ¿sí? Entonces, más fácil. Del 1 al 8 son 7. Torre, alfil, bla, bla, bla. 9, 10, 11 hasta el 16 son peones, ¿sí? Y después el color otro atributo parte. ¿Sí? Podría ser. Bien. Vamos a hacer una cosa.
como para que más o menos ahora se vayan acomodando. Vamos a hacer un descansito de 10 minutos, ¿les parece? Para que, entonces, la idea es crear un proyecto, reacciones, es una aplicación de consola, ¿sí? Para sillar, ¿ok? Siguiente, hasta acá lo habíamos trabajado, estamos repasando. Acá yo les decía que pueden ponerle el ejemplo del día 10 de abril, ¿sí? El nombre que ustedes quieran, ¿sí? Ajedrez, le podríamos poner también el sexo, ¿sí? Lo pueden dar el nombre ustedes. Fíjense que nos dice en el nombre que va a crear, ¿no? El proyecto completo. Siguiente, ¿sí? La versión .NET 6, crear. Esto va a generar todo el proyecto. Y ahora lo que vamos a hacer es, una vez que nos cree todo el proyecto, fíjense que acá a la derecha ya nos generó el proyecto completo. Ya nos generó el proyecto completo y observen que tenemos dentro de nuestro proyecto nuestra clase principal, ¿sí? Que sería como la clase principal, desde donde va a arrancar toda nuestra aplicación, ¿sí? Yo voy a cerrar, estoy viendo acá a la izquierda lo que hay dentro de este archivito program CS, ¿sí? Yo esto lo voy a cerrar, ¿sí? Fíjense que si yo hago doble clic de nuevo en program, vuelvo a abrir el archivito, ¿ok? Que sería como, vuelvo a repetir, la clase desde donde voy a crear el script de ejecución. Esto lo cierro, para no confundirme, y lo que quiero hacer ahora es crear si no nos muestra esta lista que tenemos acá, podríamos ir por ventana, ¿sí? Y elegir restablecer diseños de ventana. Esto podría usarlo, ¿sí? Fíjense si yendo por ventana, Windows, lo tiene en inglés, restablecer diseño de ventana, debería poder volver a activar el cambio. Bueno, ahora lo que queremos hacer, ¿sí? Es agregar a nuestro proyecto nuestra clase pieza, con el modelito que habíamos decidido implementar. Entonces, puedo hacer directamente en mi proyecto ajedrez, ¿sí? Si se abre, cierro. Acá yo lo que quiero hacer es agregar, el secundario, agregar, puedo elegir agregar clase, ¿sí? O nuevo elemento y elijo clase, ¿sí? Elijo nuevo elemento, puedo poner el nombre del archivo, lo más conveniente es acá elegir clase, ¿sí? Entonces, agregar clase, la clase que vamos a agregar es pieza, y le decimos agregar. Inmediatamente, fíjense que agrega a nuestro proyecto, así como teníamos la clase program.cs, tenemos la clase pieza, ¿sí? Como nuestro proyecto se llama ajedrez, él pone todo en un paquete llamado un namespace o espacio nombre, ajedrez. Entonces me dice, mira, en tu aplicación, en tu solución ajedrez, ahora tenés la clase pieza, ¿sí? Esta clase nos vamos a acostumbrar a ponerlo como pública. Tenemos como pública nuestra clase ajedrez. Entonces, dentro de esta llave, vamos a poner todo lo que sería la estructura de la clase pieza, ¿sí? Vieron que en pieza ustedes tenían como atributos, habíamos puesto, por ejemplo, ubicación, ¿sí? Después esto lo podemos mejorar, por ahora como para trabajar y que empiecen a caer un montón de cositas, ¿no? Como atributos tenemos ubicación. Y en el UML ustedes le habían puesto a ubicación, o a los atributos, un signo menos a la izquierda, ¿no? Para dar a entender de que esto iba a estar oculto desde afuera. Entonces, en código, ¿con qué palabrita decíamos que esto iba a estar oculto? Que sus atributos van a estar ocultos, encapsulados. ¿Qué palabrita era la que poníamos?
que representa el signo menos. ¿Se acuerdan? Mm. Están privados, private. ¿Sí? Ahora, No, lo que ponemos después, ¿sí?, es el tipo de dato que va a guardar el atributo. Acá podemos poner de tipo string, ¿sí?, privado, de tipo string, ubicación. Recuerden que los nombres de los atributos van en minúsculas. ¿Sí? Bien. Supongamos que ahora el otro atributo que queremos poner es nombre. Entonces también, de tipo privado, es un string, nombre. Ahí vamos a poner el nombre de la pieza. El otro atributo va a ser, por ejemplo, el color. Podríamos implementar lo que pusieron uno de los grupos, que para el color ponerlo como char. ¿Sí? Entonces, para nosotros va a ser una N, entre comillas, si es negra la pieza, o una B larga, mayúscula, por ejemplo, si es blanca, ¿no? De tipo char, color. Si alguno lo puso como cadena, como string, lo puede implementar como el modelo. Si no, podemos seguir todos este modelito para probar, que es lo que yo les aconsejo. ¿Sí? Y el otro atributo, ¿cuál era el que habíamos pensado? A ver si se acuerdan. ubicación. Ya tenemos ubicación, tenemos nombre, tenemos color. Dijimos que dirección no sería conveniente. Estado, profe. Estado, ¿sí? Está bien, podría tener dirección, como una descripción, qué sé yo, pero dijimos, bueno, mira, no vamos a complicar tanto, ¿sí? Para este primer modelo, vamos a suponer que tenemos esto, un estado, que es de tipo booleano, ¿sí? Entonces, con boolean, perdón, bool, ustedes con la palabra reservada bool indican que es booleano, ¿no? Estado. Perfecto. El hecho de que nosotros hayamos agregado a nuestro proyecto una clase pieza, ¿sí?, con estos atributos, significa, o que ya por el hecho de haber agregado la clase pieza, y yo guardo los cambios, significa que si yo me voy a mi link principal, el program, puedo crear objetos de tipo pieza. ¿Sí? Es decir, yo podría declarar una variable de tipo pieza, ¿sí?, declarar una variable de tipo pieza, pongamos alfil, el nombre de la variable, y hacer un new, ¿sí?, hacer una instancia, ¿sí?, de esa clase. ¿Me van siguiendo? Así como ustedes, porque ya el API, el framework de .NET, tiene la clase string, por ejemplo, yo podría crear una variable de tipo string. Bueno, como ahora yo incorporé a mi proyecto una clase pieza, es como que creo un nuevo tipo de datos. Puedo declarar variables de tipo pieza. ¿Sí? Y para crear una instancia de pieza, uso la palabra new. ¿Ok? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué tengo que poner new y de nuevo el nombre de la clase y paréntesis? Bueno, cuando uno hace esto, lo que está haciendo es invocando un método especial que tienen las clases llamado constructor. ¿Sí? Y ustedes dirán, bueno, pero si yo abro la clase pieza, yo no tengo ningún método que se llame pieza. No. Cuando ustedes no ponen nada, el compilador, la máquina virtual de Java, de .NET, automáticamente les crea esto. Es como que estuviese implícito una especie de método con el mismo nombre de la clase, ¿sí?, sin parámetros y con llaves vacías. ¿Sí? Con llaves vacías. Es como si tuviesen esto escrito. ¿Sí? Esto, que aparece un constructor porque tiene un nombre, porque tiene parámetros, ¿sí?, tiene paréntesis, ¿sí?, como para recibir o no parámetros, vieron que a simple vista aparece un método, esto se lo llama constructor. Yo puedo poner acá un comentario, decir esto es un constructor. ¿Qué es un constructor? Un constructor es un método especial que tienen las clases
que nos permiten crear instancias de eso. Nos va a permitir construir objetos usando este modelo, ¿no? Esa clase. Ahora bien, si yo no pongo un constructor, se genera automáticamente un constructor por defecto, que tiene el mismo nombre de la clase, sin parámetros y sin implementación, o sea, con implementación vacía. Llaves vacías, sin hacer nada. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo me doy cuenta que este es un constructor? Uno, tiene el mismo nombre de la clase. ¿Sí? Dos, no tiene tipo de retorno, ni siquiera doble. ¿Sí? No tiene tipo de retorno. Tiene el mismo nombre de la clase, ¿estamos? Tiene parámetros, paréntesis que pueden estar vacíos o no, y eso me indica que es un método especial llamado constructor. Entonces, cuando ustedes, desde afuera, hacen esto, new pieza, se ejecuta el constructor. ¿Qué sucede en memoria cuando se ejecuta el constructor? Bien, la máquina virtual de .NET, ¿sí?, maneja a la memoria RAM, divide a la memoria RAM en dos partes. Una se llama stack, ¿sí?, o pila, y la otra parte se llama heap o montón. ¿Sí? Heap o montón. La máquina virtual, el sistema operativo le asigna a la máquina virtual recursos, tiempo de procesamiento, ¿sí?, RAM. Entonces, a la RAM que le da el sistema operativo a la máquina virtual, él la divide en dos partes. Dice, bueno, una parte va a ser el stack y la otra el heap. ¿Qué va a haber en el stack? En el stack van a estar las variables que ustedes declaran locales. Por ejemplo, acá en el main, tienen como variable local, ¿cómo le pusimos el nombre a la variable? A ver, ¿se van siguiendo el hilo? Ah, negro. ¿Cómo se llama acá donde están viendo ustedes acá? ¿Cómo se llama la variable que estamos usando? Es una variable que es de tipo pieza. Al fin, exactamente. Ustedes acá declararon una variable llamada al fin de tipo pieza. Entonces, en el stack va a figurar que tengo mi variable al fin. ¿Sí? Esto es como si fuese, se llamase edad, nombre, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en la memoria cuando se ejecuta el new? Cuando se ejecuta el new, la máquina virtual crea en el heap, ¿sí?, un objeto de tipo pieza, que adentro tiene sus atributos ubicación, ¿sí?, ocultos, ¿no? Color, nombre, ¿sí?, color, nombre, estado, ¿ok? Esos atributos están ocultos dentro de ese objeto que se creó en el heap. Entonces, cuando hicieron new de pieza, la máquina virtual creó un objeto de tipo pieza, ¿sí?, creó un objeto de tipo pieza en el heap y por dentro guarda ese estado. Y le devuelve a la variable al fin la dirección de memoria en donde está ese objeto. ¿Sí? Es decir, que a partir de la línea siguiente, acá en código, si yo quiero hacer algo con esa pieza, lo hago a través de la variable al fin, para comunicarme con ese objeto. ¿Me van siguiendo? Bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Así, un poco lo rayado. ¿Qué pasa aquí? Si yo acá abajo intento acceder a través de la variable al fill a lo que tiene una pieza, fíjense que no me aparece ni el color que tiene, ¿sí?, no me aparece la ubicación. Tengo una serie de métodos, como igual, pero digamos, no veo lo propio de una pieza, que es lo que yo puse. Miren, yo me voy a la clase pieza, tiene ubicación, nombre, color. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no lo veo desde afuera? ¿Por qué razón? A ver. No, no es porque no haya nada entre los paréntesis. Esto no tiene nada que ver. ¿Por qué no veo estos atributos desde afuera? ¿Porque están qué? No es porque el constructor no recibe parámetros, no es por eso. Es porque están vacíos. Porque están privados los atributos, están ocultos. ¿Sí?
están ocultos. Bien, ¿qué significa esto? Que si yo quiero poder visualizar lo que tienen estos atributos desde afuera, ¿sí? Si yo quisiera desde afuera, por ejemplo, poder cambiarle, ver qué ubicación tiene la pieza, el nombre de la pieza, o cambiarle el nombre, o ver el nombre, necesito de métodos públicos, ¿sí? Que me permitan acceder desde afuera al estado de esos atributos. A esos métodos públicos, ¿sí? Que me permiten ver el estado de un atributo o cambiarle el estado de un atributo, son los que llamamos getter and setter, métodos que permiten cambiar, setearles el estado de los atributos o poder ver desde afuera el estado de un atributo. Pero bueno, entonces, ¿cómo agrego eso acá a la clase? Muy fácil. Yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer clic secundario acá en el fondo, a ver si me deja. Cuidado, ¿no? Sí. Fragmento de código, insertar fragmento de código, me deja, a ver si selecciono los atributos, clic secundario, aquí. Acá, en esta nueva versión, si yo quiero crear esos getter y setter, es decir, métodos especiales que me permitan desde afuera acceder a los atributos, puedo hacer esto. Seleccionarlos, clic secundario, tienen que pintar los atributos, ¿sí? Puedo hacer clic secundario en ellos, acciones rápidas, ¿sí? Y elijo esta opción, por ejemplo. Encapsular los campos y usar propiedades. Cuando elijo esa opción, encapsular los campos y agregar propiedades, fíjense que me agregó, comentario lo voy a sacar por mi aparte, me generó algo como esto, ¿sí? De manera pública, son métodos, ¿sí? Pero métodos que no tienen paréntesis. Fíjense que no reciben parámetros, ¿sí? Por ejemplo, ¿vieron que ubicación? ¿Sí? Es un atributo de tipo string. Entonces, esta propiedad que me generó, este método especial que me generó, tiene el mismo nombre del atributo, pero en mayúsculas, ¿sí? Entonces me dice, vas a tener una propiedad pública de tipo string llamada ubicación. Con dos comportamientos. Un get, función flecha, que retorna lo que hay en ubicación, ¿sí? Y va a permitirte, esta propiedad de ubicación, un comportamiento de tipo set, es decir, cambiar el estado de la ubicación al valor que vos le pases. Chiche, pero no entiendo qué me estás diciendo. Mirá, por el hecho de haber agregado esta propiedad, ¿sí? Si vos quisieras desde afuera, por ejemplo, acceder ya sea a la ubicación, fíjense que le generó una propiedad para cada atributo, ¿no? Por ejemplo, para el nombre lo mismo. ¿Vos tenés un atributo nombre? Sí, lo pusiste en minúscula, perfecto. ¿Es de tipo string? Sí. Bueno, entonces yo te voy a crear una propiedad nombre de tipo string para que vos desde afuera, a través de nombre en mayúscula, puedas ver lo que hay en el atributo nombre, ¿sí? Puedas, a través del nombre en mayúscula, puedas cambiarle el estado a lo que hay en nombre minúscula. Fíjense que la estructura del get es get devuelve, significa la flechita, un nombre. ¿Sí? Set, en realidad lo que hace es get. Lo que hace esta función get es retornar nombre. El set, lo que hace esta función es, al nombre del atributo, asignarle el dato que vos le vas a pasar a través de esta propiedad nombre. A ver, guardemos los cambios y vayamos a nuestro módulo principal. Fíjense ahora que si yo pongo de nuevo alfil, punto, fíjense que no solamente puedo lo que recién, equals, hashcode, sino que también ahora puedo acceder a esas propiedades públicas. Nombre, color, ubicación. Entonces, si yo le digo, a este alfil, a esta pieza llamada alfil, le voy a poner un nombre, bueno, y le voy a asignar la cadena alfil. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder acá?
Lo que va a suceder acá es lo siguiente. ¿Se acuerdan que nuestra variable local alfil apuntaba a este objeto pieza, que tenía estos atributos: ubicación, color, nombre, estado? Cuando ustedes hicieron alfil.nombre, ¿sí? Algo que agregamos también a este objeto ahora es lo siguiente. A ver si lo puedo dibujar acá. Otro color, si me lo permite. Y a esto, puedo cambiar el orden. Puedo mandar atrás. Bueno, no me va a dejar. Bueno, ustedes tienen ocultos los atributos, pero agregaron como públicos una serie de comportamientos, los famosos métodos o funcionalidades getter and setter, ¿sí? Es decir, para el atributo ubicación les agregó una propiedad en mayúscula pública, ubicación. Para poder trabajar con el atributo nombre, les agregó una propiedad pública, nombre en mayúscula, ¿sí? Eso está público, desde afuera lo puedo hacer. Mismo para color y lo mismo para estado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen esto, acá, alfil.nombre, están accediendo a esta propiedad, nombre. Cuando le decimos nombre igual al fil, ¿sí? Lo que va a hacer esta propiedad es al atributo nombre, ¿sí? Al atributo nombre, le va a asignar como valor la cadena al fil, ¿sí? A este atributo nombre le agrega la cadena al fil. Si yo quiero ponerle un color, ¿sí? Supongamos, ¿cómo sería la línea de código para decirle que esta pieza, que es el alfil, es de color negro? ¿Cómo diría eso? A ver, ¿cómo lo escribiría? Sería alfil.color igual a color. Igual a alfil, mejor dicho. Alfil.color, color en mayúscula, ¿no? Porque eso es la propiedad, Sí. igual a Alfil o color negro. No, negro, perdón. ¿Se acuerdan que el color es de tipo char, cierto? Entonces, a ver qué dice el chat. Claro, algo así sería Carlos, ¿sí? Que el color es negro, entonces le tengo que hacer una N de color. Pero como es un carácter, entre comillas, simples, ¿sí? Entre comillas simples, negro. ¿Qué son las comillas simples? ¿Sí? Estos apóstrofes son los que están en el signo de pregunta. ¿Vieron dónde tienen el teclado el signo de pregunta? Ahí. Entonces, tenemos una pieza, ¿sí? Acá la variable le pusimos alfil, podríamos haber puesto cualquier nombre, ¿no? Bueno, pero le pusimos un nombre representativo alfil. Entonces le dijimos que esa pieza tiene de nombre alfil, de color negro, ¿sí? ¿Cómo le diría que esa pieza está viva, que no me la mataron? ¿Sí? A ver, muestro la clase pieza, que tiene ubicación, nombre, color y estado. Como le diría, desde acá afuera, de main, ¿sí? Que esa pieza está viva todavía. Claro, que tú está viva. Entonces, ¿cómo le asigno ese valor a la pieza? Alfil, exactamente. ¿Sí? Sería algo así. A mi objeto alfil, punto, el estado en mayúsculas es igual a... Y las palabras, los literales booleanos, tanto true como false, ¿sí? Como falso, false, se escriben en minúsculas, ¿sí? Entonces, si yo le pusiera este alfil en estado falso, significaría para mí que está muerto, y que me lo comió, ¿no? El contrincante me lo mató. Si le pongo true, es que todavía está libre en el tablero, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿cómo diría, por ejemplo, si supongamos algo que había propuesto uno de los equipos, es, ya, para mí, vos supongamos que tenés, las columnas serían, ¿sí? La cuadrícula de tu tablero de ajedrez, ¿sí?
la cuadrícula de tu tablero de ajedrez, supongamos que dicen, mira, yo represento, son 8, ¿no? Pero bueno, supongo acá, menos para guiarnos. Supongamos que ustedes dicen, mira, yo las columnas las voy a representar con letras. A, B, C, D, ¿no? E, F. Y a las filas con números, 2, 3, ¿no? Entonces, ¿cómo le dirían que tu alfil se encuentra acá, en esa posición? A ver, ¿cómo le dirían? Y le diría, el alfil está en la fila B, casillero 3, o sea, Entonces, columna 3. bueno, y ustedes saben, por ejemplo, que la pieza, ¿sí? Ustedes saben que la pieza, la ubicación es un string. Entonces, ¿cómo le podría asignar? A ver qué dicen en el chat. Claro, podría ponerlo, ¿sí? Sé que tengo que pasar un string. Se le diría, no sé, alfil, ¿sí? Perdón, alfil, punto, ubicación, igual, ¿sí? Y entre comillas la ubicación, qué sé yo, por ejemplo, B3, ¿sí? Perdón, B3, podría ser así, ¿sí? Un string, qué sé yo, B-3, B, punto y coma 3, ¿sí? Pero bueno, un string, ¿se entiende? Un string. Ahora bien, y después, ¿sí? Yo podría, si quiero mostrar los datos de ese tipo. Lo que yo quiero que vean es lo siguiente. ¿Se dieron cuenta que ustedes, para crear un alfil y para crear una pieza y decirle que es un alfil de color negro, que está todavía en juego y que está en la posición B3, ¿qué tuvieron que hacer? Crear el alfil y después, usando las propiedades, setearle cada uno de los valores, ¿no? ¿Me van siguiendo? Ahora, puede suceder que ustedes digan, no, yo quisiera, ¿sí?, que ni bien creo la pieza, ya setearle esos datos, ¿sí? Es decir, me gustaría hacer algo como esto, que cuando le digo new pieza, ya decirle que esta pieza tiene de nombre alfil, ¿sí? Tiene de nombre alfil, forma es de color negra, el teclado es de color negra, es un alfil de color negro, está vivo, ¿sí? Y está en la posición B3, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que usted dice, no, yo cuando creo la pieza quiero hacerlo ya de esa forma, ¿sí? Decirle el nombre que tiene. Entonces, ¿qué tendría que modificar? Para cuando yo creo un alfil ahora, una pieza, perdón, ya poder pasarle todos estos datos y no tener que setearle cada uno de ellos. Yo no lo creo y ya esté. ¿Qué les parece que ustedes tendrían que modificar? Y los atributos, ¿no? Los atributos. ¿Qué se ejecuta cuando nosotros hacemos new y ponemos pieza? ¿Cómo se llamaba esto? Una clase. Pieza es la clase, pero ¿cómo se llamaba este método especial que es el que nos permite crear una pieza? ¿Mm? Constructor, exactamente. Entonces, si yo quiero construir una pieza, ya pasándole todos los datos, tendría que empezar a modificar la construcción. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto hasta acá? Que un constructor es tan importante que si yo no pongo un constructor en una clase, vieron que acá empieza, si yo no pongo un constructor, si yo no hubiese escrito esto, ¿sí? Lo mismo acá, lo mismo, yo puedo seguir construyendo una pieza de esta manera, ¿sí? Es tan importante que él me genera uno por defecto. O sea, que la función principal del constructor es permitirnos instanciar, es decir, hacer un new de una pieza, de un objeto, ¿sí? Instanciar un objeto de esa clase, ¿sí? Ahora, también puedo usar el constructor para inicializar las variables atributos. Es decir, que si a mí me interesa
exista un constructor que me permita inicializar el nombre de la pieza, ¿sí? Como habíamos puesto acá en el dibujito. Si a mí me interesa poder inicializar el nombre de la pieza, el color de la pieza, si está activa o no, la ubicación, ¿sí? Si yo quiero inicializar esos datos, podría yo acá decir, bueno, acá en pieza voy a tener de manera pública un constructor llamado pieza, y decir que en lugar de tener paréntesis vacíos, parámetros vacíos, ¿sí? Debería recibir, ¿sí? El nombre, ¿sí? El nombre, el color, ¿sí? Entonces, pondría como parámetro. Bueno, que debería recibir de tipo string, por ejemplo, el nombre. Que debería recibir, por ejemplo, de tipo char, el color. Que debería recibir, por ejemplo, de tipo boolean, como si fuese un subprocedimiento, un subalgoritmo, el estado, y podría recibir de tipo string la ubicación. Ubicación. Ahí está, cierro paréntesis. Y entre llaves, ¿qué tendría que hacer? A ver. Supongamos, bueno, yo acá le puse los mismos nombres. Supongamos que se llama, esta es nom, vamos a poner, de nom. Entonces debería recibir el color, el estado y la ubicación. Supongamos que uso nombres diferentes. ¿Qué tendría que hacer con este nombre que recibe por parámetro? ¿A dónde lo tendría que guardar? ¿Mm? ¿Qué tendría que hacer con este color que recibe por parámetro? ¿A dónde lo tendría que guardar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se entiende que si yo lo dejaba así vacío, ¿sí? Si yo dejo el constructor por defecto, ¿tá? Cuando creo una pieza, después tengo que usar las propiedades para darle cada uno de los valores. Y yo lo que quiero es que cuando creo la pieza, no tenemos que hacer esto, darle después por separado las cosas, sino pasarle ya acá, que es un alfil, que es de color negro, ¿sí? Que está viva y que está en la posición B3, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer para escribir? Entonces, ¿qué tendría que hacer con este nombre que recibe acá? Este nombre, este alfil, que se lo paso por parámetro, lo recibiría, si lo hago así, la variable nombre. ¿Y a quién se lo tendría que dar ese valor? ¿A dónde lo guardaría? Lo tendría que guardar. Por ahí no hace nada, lo recibe y pierde, no hace nada. Dentro de la llave del constructor. ¿Sí? En las llaves tendría que hacer algo, porque ahí lo recibe, ¿sí? Al dato, lo recibe de afuera, ¿sí? Alguien de afuera me va a mandar un nombre, va a quedar guardado en la variable nom, y acá lo pierdo porque no hago nada. ¿Qué tendría que hacer para que se guarde? ¿Dónde lo archivaría eso? Al lado, no. Algo así, pero se lo tendría que dar a quién. Este nombre tendría que quedar guardado en qué atributo. El nombre. Lo que venga acá en la variable color tendría que quedar guardado en color, ¿no? Lo que venga acá en estado. Entonces yo lo que haría acá, lo que deberíamos hacer acá dentro del constructor es decir, bueno, al nombre, ¿sí? Al nombre le voy a asignar lo que viene en la variable nombre, ¿sí? Al color le voy a asignar lo que viene en la variable color. Al estado le voy a asignar lo que viene en la variable S. Y a la ubicación, ¿sí? Le voy a asignar lo que viene en ubi. ¿Se entiende? Bien. Entonces,
por el hecho de yo haber puesto un constructor con parámetros, ahora yo no puedo crear piezas así. ¿No? A ver, esperen que guardo los cambios. Paro en pieza, guardo todo. Fíjense que ahora, si yo intento crear una pieza, ¿sí? Hacer un nudo de pieza, usando el constructor vacío, me dice, no, ya no tenés constructor vacío. Cuando vos ya ponés un constructor explícito, con parámetros, por ejemplo, que no es el constructor por defecto, ahora, para crear una pieza, estás obligado a pasarle un string que sea para el nombre. Este es un altil. Estás obligado a pasarle un char que sea el color. Bueno, este es negro. Estás obligado a pasarle un booleano para indicar si está vivo o no. Sí, está vivo. Estás obligado a pasarle una ubicación. Este altil está en columna D y la 3. ¿Sí? Entonces, ya no te haría falta setearle los nombres. ¿Sí? Vos decís, bueno, ya acá, después de esta línea, se va a construir un alfil, ¿sí? Se va a construir un alfil que va a tener de nombre alfil, color negro, ¿sí? Y en la posición B3. ¿Sí? Es como que de entrada, esto, si bien sigo teniendo las propiedades color, nombre, ubicación, pero en este caso el mismo constructor es el que se encargó de inicializar. ¿Sí? A la ubicación, acá a la ubicación, asignarle, ahí a la ubicación, asignarle B3. ¿Sí? Al color, ya asignarle la N de negro. ¿Sí? A ver si puedo poner otro color. Al nombre ya le asignó al fil. O sea que en un solo paso, ¿sí? Y al estado, true. Es decir, que en un solo paso, ustedes construyeron un objeto de tipo pieza e inicializaron sus atributos. ¿Vamos hasta acá? Ahora, por el hecho de yo tener en alfil, en pieza, estas propiedades, ¿sí? Ubicación en mayúscula, nombre en mayúscula, no solamente puedo cambiar los estados, también puedo verles los estados. Es decir, yo podría, por ejemplo, una línea más abajo, decir, bueno, a ver, mostrame, console.writeLine, punto. Con esto es para mostrar por consola, ¿no? Quiero que aparezca, por ejemplo, el nombre. Entonces podría poner como cartel. El nombre de la pieza es, ¿sí? A veces me lo toma con coma, no me acuerdo si lo coma. Coma, el nombre de la pieza es lo que está guardado en la variable alfil, punto, nombre. Nombre mayúsculo. ¿Qué estoy pidiendo acá? Estoy pidiendo mostrar por consola este cartel al lado del, y que al lado aparezca de este objeto alfil su nombre. ¿Qué debería aparecer? Esta cadena que pase acá. Si nosotros ejecutamos esto, ¿sí? Tanto espamento para que salga un simple cartelito, pero miren, si nosotros ejecutamos esto, acá el error que cometo siempre es que no es coma. Acá concatenamos con el signo más. Este es el error que cometo. Fíjense, es con el más, exactamente. Fíjense que me dice, el nombre es alfil. ¿Cómo haría acá para poner, por ejemplo, su color es, y que aparezca el color? ¿Qué concatenaría? ¿Con qué lo concatenaría para que me muestre el color? Y con el coso, ¿Qué cosa? con el char, con el atributo del color. Pues. Bueno, pero ¿cómo escribiría? ¿Qué escribo? Sería alfil, punto, char, más la n. No, alfil, eso está bien, porque a través de la variable alfil,
¿sí? Yo me estoy comunicando con la pieza. Entonces, alfil, punto, ¿y cómo se llama el atributo en donde está guardado el color? ¿Qué nombre le pusimos? Color, ¿no? La N, Ahora, ¿con mayúscula? con minúscula. Sí, el atributo es color con minúscula, pero como está oculto, ¿sí? No lo voy a ver. Miren, si yo pongo alfil, punto, color en minúscula, pasa a naranja. Ah, yo puse una propiedad color en mayúscula que me permite ver lo que está en ese atributo color en minúscula. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, ahora nos dice, el nombre de la pieza es alfil, su color es N, que para nosotros es negro. ¿Sí? Y ahora, claro, ¿cómo mostraría acá la ubicación? ¿Sí? Supongamos que tengo un console, ¿sí? Y quiero mostrar su ubicación ¿con qué concatenarla? ¿Mm? Esto Con, lo voy a con alfil punto ubicación. exactamente. Alfil, punto, ubicación, mayúscula, ¿cierto? Bien. Sí. Ahora, ¿cómo haría acá para decirle, che, ahora la ubicación de este alfil es C7? Quiero decirle que la ubicación del alfil, quiero cambiar la ubicación del alfil a C7. ¿Cómo hago eso? Eso tiene que cambiar, ¿no? Sí, sería a través de la variable alfil, punto, accedo a la propiedad de ubicación, y ahora, ¿cómo le digo ahí que le quiero cambiar la ubicación para que sea C7? Tiene que cambiarlo, ¿no? Tiene que cambiar el atributo, ¿no? ¿Cómo le asignamos un nuevo valor? ¿Cómo hicieron hoy? ¿Se acuerdan cuando íbamos seteando valor por valor? ¿Cómo le decíamos? Cambiando el coso, cambiando el, ¿cómo se llamaba? Con un igual le asignamos, exactamente. Y entre comillas, la ubicación, porque es un string, C7. ¿Sí? Entonces, miren, si yo ahora pongo un console writeline y digo, tu nueva ubicación es, ¿está bien, Rodrigo? Y vuelvo a mostrar la ubicación, ¿sí? Alfil, punto, ubicación. La primera vez cuando lo ejecute, el nombre que va a mostrar es alfil, el color es N, la ubicación, esta que le pasé por parámetro del constructor, va a aparecer B3. Ahora, en la fila 12 le cambiamos la ubicación a C7 y en la línea 13 lo que haría ahora es decirme que la ubicación es la que cambiamos, C7. A ver si es cierto, ejecutamos esto y fíjense, ¿ven? El nombre de la pieza es alfil, su color es N, su ubicación es B3. Después que la cambié, fíjense, su nueva ubicación es C7. ¿Sí? Es decir, que nosotros, a través de las variables atributos, ¿sí? de esas propiedades, perdón, de las propiedades que agregamos, ¿sí? Ubicación, nombre, podemos, a través de las propiedades get, podemos ver el estado de los atributos. Y a través de la propiedad set, podemos cambiar el estado de los atributos. Es decir, que cuando yo pongo el nombre de la propiedad solo, es para poder ver qué hay. Se ejecuta el get, me muestra lo que hay en la variable atributo a la que está representando esta propiedad. ¿Sí? Y cuando yo pongo igual, por ejemplo, como dice acá en la línea 12, cuando yo pongo alfil, ubicación, igual, estoy usando la propiedad set, la funcionalidad set de esta propiedad. ¿Sí? Le estoy seteando a C7. ¿Ok? Exactamente. El barra sirve para poner comentarios. Es para comentar. Es solamente para poner comentarios. Exactamente. Bien. Bueno. Entonces, como que ya se nos está yendo la hora. Estamos bien, pero bueno. Esto